No sé qué pasará con el resto del curso. Tendrán otra cosa. Espérense, ahí tenemos una... Sí, profe. Está grabando. Ya, sí. Entonces, ayer quedamos en que íbamos a hablar hoy la segunda parte de cómo evolucionan las proteínas, pero ahora en el contexto de la función de las proteínas. Porque ayer lo vimos un poco en cuanto a la estructura, ¿no? Eso fue lo que más estuvimos mirando. Entonces, en el contexto de la función hay una especie de representación poética que uno encuentra en la literatura de los papers, que es este concepto que se llama fitness landscape, que si uno lo traduce del inglés sería algo así como el paisaje de desempeño, una traducción bien extraña. Pero bueno, es simplemente una especie de figura metafórica para indicarle que cuando las proteínas evolucionan en el tiempo, lo van haciendo a través de caminos que pueden ser variados y que normalmente algunos llegan a un buen término y otros a mal término. Y en ese camino van las proteínas cambiando su secuencia de aminoácidos. Eso también tiene un efecto en la estructura, como lo vimos ayer, y entonces también tiene un efecto en la función. Entonces este concepto de fitness landscape a veces se representa así como una montaña, como aparece aquí, donde en el punto rojo de acá estaría lo que correspondería a una enzima ancestral, por ejemplo, y que comienza la evolución a lo largo del tiempo, y esa evolución son distintos caminos de subida de esta montaña, donde va cambiando y adquiriendo nuevas funciones. A medida que va subiendo, se supone que va mejorando ciertos desempeños, ciertas funciones. Si se fijan, hay caminos que son muy largos, hay otros caminos que son más cortos, hay caminos que, no, como ejemplo, esta ruta 1 que no va para ninguna parte, ¿cierto? O llega a un nivel de desempeño intermedio en realidad. Y hay otras rutas que llegan al nivel de desempeño más alto. Supongamos que una enzima está mejorando el pH, por decir algo, ¿cierto? Este sería como el pH óptimo de esta enzima, evolutivo, aquí donde estoy moviendo el cursor. Entonces, esto es un poco de qué se trata esta historia del fitness landscape como concepto metafórico, ¿no? Profe, En realidad, sí. ¿eso es como cuando el colágeno pierde elasticidad o es como más a largo plazo? No, es a muy largo plazo. Estos Ah, ya. son caminos evolutivos de millones de años, en el fondo. Ya. Ahora, uno lo que ve, si es que analiza este concepto en más detalle, es que en realidad las enzimas no todas se comportan iguales, y tenemos algunas enzimas que se comportan más bien como en el lado derecho, acá, donde hay pendientes, ¿cierto? Y caminos cuesta arriba que son mucho más suaves. Y hay otras que son más agudas, como en el caso de la izquierda, donde una determinada mutación, boom, puede producir un cambio enorme, ¿cierto? Y que se ve como estos picos súper altos y súper agudos. Puedo tener una mutación, por ejemplo, y de repente cambio muchísimo la actividad en el pH de la enzima, ¿cierto? Y eso aparece en un pico. Entonces se pueden tener estos dos tipos de, digamos, caminos, ¿cierto? Algunos muy suaves, donde yo produzco cambios, ¿cierto? Y que imperceptiblemente, de a poquito van mejorando cosas, y tengo otros donde hay un cambio que es súper radical y que me cambia rápidamente la propiedad de una proteína. Voy a salirme un poco para admitir a alguien. Listo. Listo. Ahora, en la realidad bioquímica, esto es menos glamoroso, ¿cierto? No se ve como montañita, sino lo que nosotros en realidad hacemos en ese camino es ver mutaciones a lo largo del tiempo en las proteínas. Y el concepto de fitness landscape, entonces, lo que significa es que estos cambios o estas mutaciones pueden tener distintos caminos. Aquí hay un ejemplo experimental que se han hecho con enzimas beta-lactamasa, una beta-lactamasa que se llama TEM1, que es una enzima que le genera, que es capaz de darle resistencia a las bacterias contra ciertos antibióticos. Entonces esa enzima, ¿cierto?, destruye el antibiótico, eso es su activa enzima. Entonces es un ejemplo que se puede estudiar en el laboratorio, y dándole antibióticos a las bacterias y viendo cómo va cambiando esta enzima, se va adaptando. ¿Qué es lo que se observa en estos experimentos? Es que la enzima original, que es esta TEM que está acá donde estoy moviendo el cursor, ahí dice TEM-WT, que sería el wild type, es decir, la enzima original, tiene un cierto nivel de actividad que
da lo mismo en este caso la unidad, aquí aparece como 009, esa sería la actividad. Y estas líneas que aparecen aquí como menos, 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 significa que no tiene mutaciones. ¿Qué es lo que uno observa? Es que a medida que uno va evolucionando en el laboratorio a las bacterias, esta enzima dentro de las bacterias van cambiando. Por ejemplo, ustedes ven ahí un camino donde se produce una mutación, hay una primera mutación, ¿cierto? Y la actividad salta de 009 a 013. Entonces mejoró la actividad enzimática. Pero te puede seguir otro camino, que hay otra mutación, si se fijan, que en otro lugar distinto, y aquí la actividad salta muchísimo más arriba que con esta primera mutación. Si ustedes siguen el camino, después que hay una segunda mutación, una tercera, una cuarta, van a observar de que se pueden hacer una red en el fondo de camino. Dentro de la estructura de la proteína, entonces, hay varios aminoácidos que se pueden ir mutando y que van a ir generando mejoras en la actividad enzimática. Por ejemplo, aquí en la segunda mutación vemos que los distintos caminos han generado 4 tipos de enzimas en las distintas bacterias cuando se analizan. Y hay uno de ellos, por ejemplo, que es este de aquí donde estoy moviendo el cursor, que tiene casi, casi 40.000 veces mayor actividad que la que tenía originalmente la enzima nativa. Y con solo 2 mutaciones en el fondo. Bueno, si ustedes siguen este camino, donde se pueden dar distintos tipos de mutaciones, no me voy a detener en las flechitas, ¿no? Las flechitas indican otras cosas que para nosotros dan lo mismo. Lo importante es seguir un poco el camino en que al irse acumulando mutaciones, algunas de esas mutaciones van a favorecer la actividad de la enzima, y ya en la quinta mutación, uno llegaría a la enzima optimizada, si se fija. Porque todas las mutaciones finalmente terminan en una enzima que tiene 4100 unidades de actividades versus el 0.09 unidades que tenía la enzima original, o sea, una mejora de varios órdenes de magnitud en la actividad de la enzima. Entonces, ese concepto de, que veíamos de las montañitas, básicamente esto, son caminos de mutaciones que van ocurriendo. Le adelanto desde ya que esta figura lo que le indica son todas las mutaciones que resultaron, pero hay muchas mutaciones que no resultan, que tienen de hecho efectos deleterios. Uno podría hacer una mutación y perder completamente la actividad, ¿cierto? Y ahí se pierde la enzima en el fondo. Entonces aquí les estoy mostrando simplemente aquellos caminos que van a buen término, pero hay mucho camino que no llega a ninguna parte. Que en el fondo, si lo vemos en la montañita, sería como un camino a caerse la montaña o llegar aquí, ¿cierto? Hay caminos que llegan al éxito y hay otros que no. En la evolución, bueno, eso es parte de la evolución. Ya, entonces, una cosa es que yo en el laboratorio, fíjense lo que hago, tomo una enzima y por distintas técnicas las puedo ir mutando y obteniendo mutantes en el laboratorio artificiales. Entonces voy en el fondo adelantando o acelerando la mutación. Aquí voy a hacer un paréntesis. El seminario que yo les puse el viernes, que ya está subido al Moodle, tiene que ver un poco con eso, con hacer mutaciones artificiales en el laboratorio para ir mejorando actividad. En el fondo es esto mismo que estamos viendo aquí. Solamente que es mucho más dirigido, no es tan al azar como parece en esta figura. Entonces la idea de ese seminario es un poco ver este concepto de que uno en el laboratorio puede hacer mutaciones y un poco jugando a hacer cierto, la evolución a su pinta. Entonces ahí ese seminario ustedes le echan una miradita luego. Otra cosa, una cosa es cierto de hacer mutaciones y ver lo que pasa, adelantar la evolución, y otra cosa es ver el mismo, lo mismo pero hacia atrás, mirar, bueno, si esto es correcto, entonces en el pasado las enzimas tenían que haber sido distintas. Y hay toda una línea de investigación muy interesante que es resucitar proteínas. A través de métodos de filogenia lo que se hace es obtener una secuencia de proteína hipotética de hace unos 3, 4, 5, 100 millones de años, los que ustedes quieran. Eso se puede hacer con métodos bioinformáticos. Y uno después con algunas técnicas de biología molecular puede producir esas proteínas, que no existen, ¿no? Que están extinguidas, pero uno las puede resucitar. Cuando se hacen esos experimentos, se puede comprobar si efectivamente lo que uno ve en la evolución en el laboratorio es cierto, es decir, que las proteínas antiguamente tenían ciertas propiedades y que ahora han sido mejoradas. Entonces, en esto que les muestro acá, hay un experimento con la misma enzima, con la misma TEM, donde aquí está la TEM, donde dice TEM1, esta es la enzima actual, y donde se han resucitado algunos de sus ancestros hipotéticos, que serían estos puntos negros que están acá. Son proteínas que serían los ancestros de esta proteína TEM. Estamos hablando de ancestros de hasta
4.000 millones de años atrás, más o menos. ¿Y qué es lo que uno observa con esto? Es que efectivamente se comprueba la misma teoría. Fijémonos aquí un poco en la línea verde, que está acá. En esta línea verde lo que hay es que se mide la actividad de la enzima de forma indirecta. Lo que se está midiendo es la sobrevivencia, es cuánto aguantan las bacterias de antibióticos. Eso es lo que aparece aquí. Donde dice MIC, es cuánto antibiótico tengo que echarle a una bacteria para matarlo, en el fondo. Mientras más antibiótico tengo que echarlo es porque la enzima funciona mejor, ¿cierto? Porque la enzima me destruye el antibiótico. Entonces uno observa que la enzima actual tiene un nivel de actividad muy alto, y cuando uno va viendo a sus ancestros, estos van disminuyendo. Que es más o menos lo mismo que veríamos si nos paramos en este punto de acá y vamos hacia atrás. La enzima esta tiene muchísima mayor actividad, pero la anterior, la wild-type, tiene menos. Entonces esa es una primera cosa que uno ve, y es que al parecer la evolución, a medida que las enzimas van cambiando su secuencia de aminoácidos, hace de que las enzimas vayan mejorando su actividad. Ahora, aquí hay un asunto interesante cuando se hace este experimento, pero se utiliza un antibiótico de tercera generación. ¿Qué quiere decir eso? Un antibiótico completamente sintético e inventado por el humano. No sé si ustedes saben, pero la penicilina es una sustancia química natural. No es inventada por los humanos, ¿cierto? Pero en cambio los antibióticos de tercera generación sí, son sintéticos. Cuando uno hace eso, si se fijan, la curva da un poco a la inversa. Y esto es un dato interesante y una pista que da de que las enzimas antiguas también tenían otras propiedades distintas a las actuales, más allá de su capacidad de actividad. Eso lo vamos a ver luego en la siguiente figura. Vamos a ver lo que pasa. Aquí está lo mismo, pero ya no se mide indirectamente la actividad de la enzima, sino se mide directamente. Por eso es que acá en el eje Y aparece la eficiencia catalítica. Eso es algo que ustedes ya deben haber visto en el curso de bioquímica. Pero bueno, lo único que me indica esto es qué tan eficiente es la enzima para funcionar. Y es lo que observa uno, lo mismo que antes, ¿cierto? En el caso de la línea verde. Las enzimas actuales son muy eficientes para este sustrato, en el caso de la penicilina, en la línea verde, ¿cierto? Las enzimas antiguas son menos eficientes. Y aquí sí que se ve el fenómeno de la línea azul muy marcado, ¿cierto? Y que curiosamente las enzimas actuales no funcionan muy bien para degradar los antibióticos de tercera generación, pero resulta que las enzimas antiguas sí. Igual es curioso, ¿no? Entonces, esto ha llevado, en el fondo, a un concepto más o menos consolidado, ¿no? De que las enzimas antiguas, o las enzimas que surgen, o las proteínas que surgen en el origen de la evolución de los organismos vivos, eran generalistas, o promiscuas, que es la otra palabra que se usa, ¿no? Es decir, las actividades enzimáticas que tenían las proteínas en ese tiempo, las enzimas, no eran muy definidas. Es decir, una enzima que degradaba un determinado hidrato de carbono probablemente podía degradar otro hidrato de carbono sin ningún problema. Entonces, por esa razón, pueden tener actividades enzimáticas más flexibles. Es decir, pueden degradar sustratos que las enzimas actuales no pueden, porque las enzimas actuales van mejorando su actividad, si se fijan, pero se van haciendo especialistas. Por esa razón es que la enzima TEM es capaz de degradar la penicilina mucho más eficiente, la actual, que su ancestro, pero no es capaz de degradar los antibióticos de tercera generación porque está especializada, y el sitio activo o alguna propiedad que tenga la enzima ya no le permite la degradación de sustancias químicas que sean parecidas a su sustrato. Solo degrada su sustrato, a diferencia de la enzima antigua, que en realidad, para decirlo bien chileno, ¿cierto? Cualquier micro le servía, ¿no? Cualquier sustrato que sea parecido a lo que al sustrato original lo podían degradar, pero a medida que con la evolución se van especializando, pierden esa capacidad. Entonces, en resumen, al parecer en la evolución, en este fitness landscape que ocurrió en la historia evolutiva de las proteínas, donde las proteínas y las enzimas en particular han ido cambiando, lo que ha ido ocurriendo es que han ido mejorando, ¿cierto?, su actividad enzimática, ¿cierto? Van subiendo la montaña hacia arriba, pero a medida que van subiendo esa montaña, se van especializando y se van convirtiendo en enzimas especialistas, que son las enzimas que conocemos hoy en día, pero que originalmente sus ancestros eran más generalistas, tenían muchísimas más capacidades de
hacer reacciones enzimáticas de las que tienen las enzimas actuales, que están muy restringidas. Hay otra observación interesante que se ha logrado hacer cuando se resucitan enzimas, y que tiene que ver con su estabilidad. Cuando estas mismas enzimas, las enzimas, ¿cierto?, actuales, que es la que está aquí, donde estoy moviendo el cursor, ¿cierto?, se compara con la enzima, con sus ancestros, lo que se observa es que los ancestros son más, tienen mayor estabilidad. Por ejemplo, en este caso, uno lo que observa es estabilidad a la denaturación por temperatura, ¿cierto? Si uno pone la enzima actual a una temperatura que supera los 50 o 60 grados, la enzima se denatura, pierde su actividad. Pero en cambio, para lograr el mismo efecto con la enzima antigua, hay que subir la temperatura mucho más alto. De hecho, algunas de estas enzimas ancestrales aguantan hasta temperaturas sobre 80, son termofílicas, de hecho, 90 grados. Y eso tiene sentido cuando uno lo piensa desde el punto de vista del ambiente que estas enzimas tenían en esa época. Se supone que cuando se originan los organismos vivos y las proteínas, ¿cierto? El planeta era de otra forma, no era como es ahora, ¿cierto? Que un planeta relativamente, con temperaturas relativamente suaves, ¿cierto? Y condiciones más o menos estables. En ese tiempo habían condiciones muchísimo más duras y en particular el planeta era más caluroso, más caliente, y por lo tanto las enzimas en esa época estaban adaptadas a ese ambiente. Eso es lo que se supone que debe haber ocurrido, por eso estas enzimas son más estables a estas temperaturas. Lo otro que se desprende aquí, que es un concepto que es bien novedoso también, tiene que ver con el efecto de las mutaciones en la estabilidad general, no solamente en la termostabilidad, sino en la estabilidad general de las proteínas. Si suponemos que aquí donde estoy pasando el cursor, ¿cierto? Hay una enzima ancestral, y esta enzima a lo largo de la evolución va mutando, 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 sufriendo mutaciones, ¿cierto? Sufriendo mutaciones, sufriendo mutaciones, y de repente vemos que a medida que va sufriendo mutaciones, la estabilidad va bajando. Uno podría suponer, como hipótesis, de que al parecer las mutaciones de una proteína en general van desestabilizando su estructura. Entonces se ha acuñado un concepto actualmente, ¿cierto?, de que las mutaciones en general sobre una proteína pueden ser desestabilizantes. Vamos a andar un poquito en este tema. No vamos a entrar mucho en el tema termodinámico del plegamiento, porque eso ya lo vieron un poco con la profesora Pérez, pero sí voy a nombrar un par de cositas. Porque si uno acepta esta hipótesis de que las mutaciones son desestabilizantes, hay dos problemas o dos consecuencias que se obtienen de ellas y que se aplican a las proteínas actuales. La primera consecuencia sería que si es que las mutaciones a lo largo de la evolución son desestabilizantes, entonces las proteínas actuales deben estar muy desestabilizadas, ¿cierto? Porque llevan evolucionando 4.000 millones de años y han sufrido una enorme cantidad de cambios. Entonces, hoy en día se cree que las proteínas funcionan en lo que se denomina el límite de estabilidad o en su estabilidad marginal. Se supone que las proteínas actuales deben estar muy cerca del punto en el cual ya no pueden tolerar más mutaciones sin sufrir desnaturación. Eso está aquí graficado en este monito que está acá. Entonces, si uno supone que todas las mutaciones son desestabilizantes, uno podría tener dos situaciones. En la de arriba, por ejemplo, tenemos una proteína, ¿cierto?, que es estable, ¿cierto?, está plegada y funciona, no tiene ningún problema, la cual sufre una mutación que la desestabiliza. Vamos a suponer que esa mutación que la desestabiliza tiene un determinado costo termodinámico, 4 kilocalorías por mol, por ejemplo, y hace entonces de que la estabilidad de la proteína, ¿cierto?, baje muchísimo. Pero baja a un nivel en el cual la mutación todavía es tolerable, porque todavía no llegamos a este umbral de estabilidad marginal. La otra situación tiene que ver con proteínas que ya están muy cerca de ese umbral, por ejemplo aquí abajo. En este caso vamos a suponer que esta proteína sufre una mutación que la desestabiliza, de la misma magnitud, 4 calorías por mol, pero en ese caso ya pasa el umbral de estabilidad marginal y la proteína entonces se denatura, no es capaz de plegarse y no es funcional, y por lo tanto ya esa mutación es deleteria en el fondo para la enzima. Entonces, ¿qué es lo que se cree con las proteínas actuales? Que si es que no estamos en este umbral, estamos muy cerca de ello, y que por esa razón
cuesta mucho, o va a costar mucho, ¿cierto?, poder producir proteínas con mejoras muy mayores a las que existen actualmente. Porque no hay margen, ¿cierto?, para seguir haciendo mutación. Ahora vamos a ver que eso no es tan así luego. Pero por lo menos esa es una de las cosas que se manejan con esta hipótesis. Entonces, la primera consecuencia del hecho de que si las proteínas, si las mutaciones son desestabilizantes a lo largo de la evolución, entonces una primera consecuencia es que estaríamos cerca del límite de estabilidad marginal. Y el segundo problema, y la segunda consecuencia, es que si eso es cierto, entonces, ¿cómo las proteínas actuales pueden seguir mutando, ¿cierto?, y buscando nuevas funciones y evolucionando? En el fondo, ¿cómo podemos hacer un truco de manera de saltarnos el límite de estabilidad marginal para poder seguir haciendo cambios? Y aquí lo que ocurre entonces es que podemos recurrir, ¿cierto?, a lo que vimos al principio. No sé si pueden ir para atrás, bueno, no importa. Que es los distintos caminos que nos ofrecen, ¿cierto?, el fitness landscape, o el paisaje este de mejora de las proteínas. Si se acuerdan, en las montañitas que vimos delante, uno podía seguir distintos caminos para subir el cerro. Puede seguir caminos más planos, puede seguir caminos más agudos, y también puede echarse para atrás. Puede bajar un poco el cerro, ¿cierto?, y subirlo por otro lado. Entonces, echando a mano este último concepto, ¿cierto?, de tratar de ir a lo mejor a un paso previo, ¿cierto?, para poder avanzar, uno podría buscar un mecanismo en el cual saltarse el límite de estabilidad marginal de proteína. Aquí hay dos ejemplos. El ejemplo A, el de la izquierda, es el más clarito. Vamos a suponer que existe esta proteína, ¿cierto?, donde estoy moviendo el cursor, ¿cierto? Y ahí hay dos aminoácidos indicados, un aminoácido, una metionina y una glicina, que son los que deberían mutar para que esta proteína vaya mejorando una cierta función. La actividad que aparece aquí, ¿cierto? Si es que esta proteína muta una glicina, acerina, ¿cierto?, supera el límite de estabilidad conformacional y se denatura y ya no es funcional en el fondo. 2 segundos. Ahí. Entonces, si esta proteína, ¿cierto?, muta la glicina, perdón, acerina directamente, pierde su estabilidad, ¿cierto?, supera el límite de estabilidad marginal, ¿cierto?, y se denatura. Entonces, una solución para ir mejorando es mutar otro aminoácido que no provoque desestabilización, que sería lo que aparece aquí, ¿cierto?, donde esta metionina mutaría directamente a una treonina, ¿cierto? Lo otro es lo que aparece en el punto B, que es, o en el gráfico de la derecha, que es hacer mutaciones que reviertan, ¿cierto?, hacia el ancestro. Entonces, vamos a suponer que tenemos una proteína que está indicado aquí en este cuadrado azul, y que tiene una propiedad muy mejorada, que es la propiedad D, pero que tiene una otra propiedad, que es la D minúscula, que no está muy mejorada. Y vamos a suponer que a nosotros nos interesa mejorar esta propiedad D, ¿cierto? Pasar de esta D minúscula a esta D mayúscula, en el fondo, una propiedad mejorada. El problema es que la línea roja está prohibida porque esta línea roja cruza el límite de estabilidad marginal. Si nosotros directamente mejoramos la propiedad a través de la línea roja, lo que va a ocurrir es que vamos a caer en el límite de estabilidad conformacional y la proteína no va a ser funcional. Entonces, en este esquema lo que se hace, ¿cierto?, es buscar un camino alternativo, que es retroceder. Entonces, esta proteína, ¿cierto?, retrocede a través de mutaciones, ¿cierto?, hacia lo que sería su ancestro. Fíjense que en el ancestro las propiedades no están mejoradas. Y de hecho, como el ancestro probablemente es generalista, tiene otras propiedades, como A o C, que aparecen aquí. Entonces, fíjense, este retroceso hace que volvamos al ancestro, donde la propiedad B no está mejorada, pero de aquí en adelante podemos ahora mejorar D, a través de otro camino. Ahora tenemos D mejorado, ¿cierto? No hemos violado
el límite de estabilidad marginal, porque lo hicimos a través de un camino más largo, ¿cierto? Retrocedimos y luego avanzamos, y logramos la mejora de D. ¿Cuál es el problema? Que se ve que evidentemente, ¿cierto? Es que B no está mejorado ahora, ¿cierto? Y ahí habrá que buscar otra solución para la proteína. Entonces, llegado a este punto, y de esta figura, uno observa de que es posible entonces saltarse el límite de estabilidad marginal, yendo a estados más estables de la proteína, mejorar una propiedad, pero eso a veces, o la mayoría de las veces, va a significar que otra propiedad que yo tenía mejorada va a empeorar. Y esto nos lleva a la otra segunda consecuencia del límite de estabilidad marginal, ¿cierto? Al tener que mutar las proteínas, ¿cierto? Para adquirir funciones, haciendo estos caminos más largos, ¿cierto? Echándose para atrás, ¿cierto? Yendo por el fin del landscape por otros lugares, por otros caminos de mutación. Lo que va a terminar ocurriendo es que es muy probable de que en algún momento, para mejorar una propiedad, yo voy a tener que afectar otra. Tal como se ve en el esquemita aquí de la derecha, ¿cierto? Donde para mejorar D, yo tuve que empeorar D, porque me tuve que volver para atrás, ¿cierto? En el camino evolutivo. Eso entonces es algo que se observa mucho en las proteínas cuando uno hace experimentos en el laboratorio, donde cuando se mejora una propiedad a través de mutaciones de los aminoácidos, uno observa que hay otras propiedades que empeoran. Y esto es algo común y se denomina compensación, o en la literatura lo van a encontrar como trade-off entre proteínas. Hay muchos de estos ejemplos descritos, y una forma general de representarlo es este gráfico que está aquí. En este gráfico ustedes pueden poner en un eje una de las funciones de la proteína, cualquiera, aquí dice función original, pero ustedes pueden poner cualquier cosa aquí, ¿cierto? Temperatura, actividad enzimática, afinidad, pH, etc. Y pueden poner acá la nueva función o la función que quieren mejorar en el otro eje. También las mismas, actividad enzimática, pH, lo que sea. Pueden hacer relaciones entre cualquier propiedad de las proteínas. Lo que uno observaría, ¿cierto?, es que la proteína que uno quiere cambiar, normalmente va a ser especialista en una de estas funciones, pero no va a tener ninguna capacidad de hacer la otra función, y por lo tanto va a estar pegadita a uno de los ejes. ¿Qué es lo que uno querría hacer, cierto, en un mundo ideal? Hacer mutaciones y uno observar lo que ve en la línea recta. O sea, perdón, en la línea recta está punteada. A medida que voy haciendo mutaciones, voy a ir mejorando la actividad de aquí abajo, del eje de aquí abajo, pero voy a ir perdiendo parte de la función original, porque el trade-off me indica, ¿cierto?, de que cuando yo mejoro una propiedad, voy a afectar negativamente a otra propiedad. Ahora, en un mundo ideal, ¿cierto?, esto sería una línea recta, pero en realidad estas cosas no son nunca líneas rectas. Lo que uno observa es que hay distintos tipos de compensación. Hay una compensación que son siempre negativas si se fijan, siempre va para abajo, ¿cierto?, a partir de este punto. Pero hay unas que son más débiles y otras que son más fuertes. ¿Qué quiere decir esto? La compensación débil, que es la que se muestra en rojo aquí arriba, lo que uno va a observar es que si uno traza una línea punteada como esta, ¿cierto?, lo que va a observar es que va por arriba de esa línea. Y lo que está indicando es que a medida que voy haciendo las primeras mutaciones, no voy observando mucha pérdida de la función original, si me voy por el camino rojo. La función original se mantiene más o menos bien, digamos, no voy perdiendo mucha función, a pesar de que voy adquiriendo una nueva función. ¿Cierto? Obviamente llega un punto en que me transformo en una enzima generalista. Esto ocurre en los dos casos, ¿eh? Acá no aparece, pero es lo mismo. Es que nuestra enzima especialista se transforma en un generalista, ¿cierto? Pero va a llegar un momento, ¿cierto?, en que voy a seguir haciendo mutaciones y de repente, boom, voy a perder rápidamente la función original hasta convertirme en un especialista en la otra propiedad. Entonces, al principio, ¿cierto?, por eso se denomina débil, al principio la pérdida de la función original es bastante imperceptible, ¿cierto?, y de repente observo que se pierde. A diferencia de la compensación fuerte, que es la que viene por el otro lado, ¿cierto?, donde rápidamente en las primeras mutaciones voy perdiendo la actividad original, pero voy ganando poquita de la función nueva en la cual me quiero hacer especialista. Entonces eso se ve en la línea azul acá, ¿cierto?
Voy mutando, 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 haciendo las primeras mutaciones y rápidamente voy perdiendo la función, pero no voy ganando mucho de la función que me interesa mejorar. Lo mismo, llego a un punto aquí en que soy generalista, aquí no aparece, pero debería aparecer, ¿cierto? En que llego a un punto generalista, y de repente, ¿cierto? Comienzo a hacer mutaciones, dejo, dejo de perder ya lo poca función que me va quedando original, pero empiezo a ganar rápidamente la función nueva. Entonces se produce este tipo de curva. A diferencia de la otra, ¿cierto? Que era así. Cualquiera de los dos caminos siempre es igual, en lo básico. La función original, o hay una función original que se está perdiendo a medida que yo estoy ganando una nueva función que me interesa mejorar. Aquí hay otro ejemplo y la idea es mostrarle un poco algo más cercano a lo real, ¿no? Este es un ejemplo con mediciones. Entonces, ustedes la primera cosa que ven es que estas curvas que uno observaba, ¿cierto? No son tales, no son curvas perfectas, sino lo que uno observa son dispersiones de puntos, ¿cierto? Bajo un determinado eje ideal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ustedes observan es una proteína en la cual lo que se quiere mejorar, que está aquí abajo, es su termoestabilidad. Es decir, una proteína que tiene muy poca estabilidad térmica, lo que queremos hacer es que adquiera una mayor estabilidad térmica. Cuando se comienzan a analizar mutantes, que cada uno de estos puntos o círculos representa un mutante, ¿cierto? Y se les mide la termoestabilidad, uno lo que observa es una dispersión. Y en este lado de la dispersión, uno comienza a observar ya aquellos mutantes, por ejemplo, el de aquí, ¿cierto? En los cuales uno empieza a observar alta termoestabilidad comparado con la enzima nativa. Cuando se analiza cuál propiedad se pierde, uno lo que observa es que lo que se pierde es la constante catalítica, es decir, la velocidad a baja temperatura. A medida que la proteína se va haciendo más termoestable, yo lo que voy observando es que en general todos los mutantes que están aquí en círculos blancos, ¿cierto? Tienen una constante catalítica muchísimo más baja a la que yo debería observar, que es más o menos lo que me va indicando la línea negra de acá, los puntos negros. Casi todos los mutantes, ¿cierto? Caen bajo esto, es decir, tienen una constante catalítica donde han perdido esa función a medida que van ganando termoestabilidad. Entonces lo que uno ve aquí es una compensación entre termoestabilidad de la proteína y velocidad de catálisis, o la constante de catálisis. Si uno observa este gráfico, podría hacerse la pregunta, ¿esta compensación es débil o fuerte? Y eso uno lo podría contestar mirando el gráfico ideal que está acá, ¿cierto? Donde uno observa claramente que esta es una compensación fuerte en el fondo. ¿Por qué? Porque todos los puntos que observamos están bajo esta línea hipotética, ¿no? Teórica, punteada que está acá. Están por este lado los puntos, por abajo. ¿Se fijan? Están en esta parte del gráfico. Si fuera una compensación débil, ¿cierto? Como la que indica la línea roja de acá, lo que uno debería observar, ¿cierto? Es que la dispersión de puntos blancos estuviera aquí, donde voy moviendo el cursor, en este otro cuadro, en este otro lado del cuadro. Y aquí ustedes observan no hay nada. Entonces, experimentalmente uno obtiene los puntos así, no obtiene una curva perfecta, ¿no? Pero uno igual puede determinar con estos puntos si la compensación es débil o fuerte. En este caso, entonces, se pierde rápidamente la actividad de velocidad, en la constante catalítica, y la termoestabilidad se va ganando muy lentamente hasta que llega un momento, ¿cierto?, en que logro la mejora de la propiedad. Ya pues, resumimos entonces esta parte. Las proteínas, ¿cierto?, evolucionan con restricciones, eso lo habíamos visto antes de ayer, ¿cierto? Hay restricciones para los ortólogos, para los parálogos, cada uno de ellos va evolucionando de una determinada forma dependiendo de cuál sea el destino final, ¿cierto?, de cada uno de ellos. En el caso de los ortólogos, como les comenté ese día, tienen que mantener la función y por lo tanto tienen mayores restricciones en la evolución que los parálogos. También ahora acabamos de ver, ¿cierto?, que la evolución produce mejoras en el desempeño o fitness de las proteínas en distintas propiedades. Las proteínas tienen muchas propiedades, ¿cierto?, propiedades relacionadas con estabilidad, con actividad en distintas circunstancias, etc. Y que la evolución en el largo plazo tiende a ir mejorando esas actividades. Además, en esa evolución, lo que se tiende a ir a generar enzimas especialistas, ¿no?
a diferencia de las enzimas antiguas o ancestrales, que al parecer eran generalistas, es decir, tenían actividades catalíticas muchísimo más amplias. Una enzima no era un especialista en una reacción, sino que era un especialista en un tipo de reacciones donde podían tener distintos sustratos, y que además esas enzimas estaban adaptadas a condiciones ambientales más duras, a diferencia de las condiciones actuales, ¿cierto? Donde las enzimas son especialistas y funcionan en condiciones más suaves y por lo tanto han ido esencialmente bajando su estabilidad. Eso en función, ¿cierto?, de la desestabilización que producirían en general las mutaciones en el largo plazo. Que hoy en día, bueno, me faltó poner aquí, ¿cierto?, que estaríamos con las proteínas en el límite de estabilidad marginal. Ya, antes de pasar a las excepciones, porque en todo esto hay excepciones, quería dejarle espacio para consultas sobre lo que hemos visto hoy. ¿Dudas? Vale. No hay Por dudas. ahora no, profe. Ya. Excepciones. Estas excepciones son algunas excepciones importantes a cosas que vimos el otro día, cuando vimos ortólogos, parálogos y una serie de cosas, ¿cierto? Excepciones a la evolución, porque hasta ahora, tanto desde el punto de vista funcional, que es lo que acabamos de ver hoy, como desde el punto de vista estructural, que fue lo que vimos mayoritariamente el martes, siempre hemos estado pensando en la evolución de las proteínas como una evolución en la cual una proteína ancestral, por distintas razones y por distintas circunstancias, a lo largo del tiempo ha ido mutando y ha ido produciendo, ¿cierto?, proteínas descendientes con distintas características, ¿cierto? La formación de homólogos, básicamente. Eso es lo que hemos estado haciendo durante la clase anterior y lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, hay excepciones a esa regla, ¿cierto?, de producción de descendencia o características de las proteínas actuales por homologías. Y se las voy a mostrar ahora, un par de excepciones que son relevantes y son interesantes, incluso en el contexto actual de la pandemia, una de ellas. Entonces, esas excepciones, que son muchas, yo les voy a mostrar un par de ejemplos, y corresponderían básicamente a evolución independiente de proteínas. ¿Independiente en qué sentido? Independiente de la homología. Es decir, que no respetan el esquema de homología en el cual una proteína ancestral, a través de mutaciones acumulativas en el tiempo, va cambiando, sino que se producen por eventos separados, distintos, y como resultado terminan en lo que se denomina una convergencia. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos un poco más clarito. Hay dos tipos de convergencias principales que yo les voy a comentar ahora. Una de ellas es lo que se denomina convergencia funcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos, por lo que vimos el otro día, que para que dos proteínas tengan la misma función, tienen que ser ortólogos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber habido, ¿cierto?, una proteína ancestral o un gen ancestral de una proteína, ¿cierto?, que a través de eventos de especiación fue separando a estas dos proteínas en la evolución, y lo que observamos hoy en día, ¿cierto?, es que una enzima, por ejemplo, la glucoquinasa del elefante, ¿cierto?, si uno la compara con la glucoquinasa del humano, van a tener cambios en las estructuras, pero la función es esencialmente la misma. Las glucoquinasas en los dos organismos, en las dos especies, hacen lo mismo. Entonces, eso para nosotros explica por qué razón existen proteínas ortólogas, es decir, proteínas en distintos organismos, pero que hacen la misma función. Sin embargo, hay otra forma de obtener lo mismo, que es independiente de la homología y que corresponde a esta convergencia funcional que les voy a mostrar. Esta convergencia funcional, ¿qué es lo que es entonces? Es que yo observo proteínas que tienen la misma función, pero que no son homólogas. Es decir, no provienen de un ancestro común. ¿Cómo sé que no provienen de un ancestro común? Porque vienen de genes distintos que no tienen ninguna similitud de secuencia y que no provienen de un ancestro común, sino que provienen de otros ancestros. Un ejemplo de esto, hay muchos, es el caso de las enzimas tipo glicosilio hidrolasa, es decir, las enzimas que hidrolizan enlaces glicosídicos. Ustedes saben que hay muchos azúcares en la naturaleza, ¿no? Glucosa, lactosa, algunos de ellos son disacarios, la celulosa, por ejemplo, ¿cierto?, que un polisacárido, etc.
Y entonces hay enzimas especializadas en hidrolizar esos enlaces, en cortar enlaces de glicosídeos. Esos enlaces glicosídicos pueden ser de muchos tipos, ¿cierto? Beta 1,4, beta 1,3, alfa 1,4, alfa 1,3, etc. Toda una familia de enlaces. Entonces, lo que uno encuentra es que los organismos, para poder hidrolizar estos enlaces, han usado estrategias de convergencia, es decir, han tomado genes que no tienen relación de homología entre sí y han desarrollado enzimas que son capaces de cortar el enlace glicosídeo. Esto lleva a una situación que no vamos a ahondar, pero para que lo conozcan, ¿cierto? A que las enzimas pueden ser clasificadas en familias. Cada una de esas familias tiene un origen evolutivo que es separada de la otra. Ya, para ir más al grano, entonces, esta convergencia funcional, ¿qué quiere decir? Yo tengo aquí un gen 1 en este esquema, si se fijan. Un gen de una determinada naturaleza. Y a la derecha tengo otro gen, que es un gen 2. Estos genes no tienen relación evolutiva entre sí. No son homólogos. No se han generado por eventos de duplicación génica, no se han generado en distintos organismos por especiación, sino que son cosas distintas, que nunca han tenido relación entre sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? En la naturaleza, este gen 1, ¿cierto?, va a ir evolucionando de tal manera de darle solución al problema de la hidrólisis de, por ejemplo, una glicosilhidrolasa. Y lo que entonces nosotros tenemos es una proteína, que está esquematizada aquí con este círculo, donde hay una función de hidrólisis de glicosilhidrolasa. ¿Qué pasa en el caso del gen 2? Va a pasar el fenómeno análogo, es decir, este gen codifica para una proteína que a lo largo de la evolución va a ir modificándose para dar solución al problema de hidrolizar, por ejemplo, las glicosilhidrolasas. ¿Y qué vamos a tener entonces? Una proteína a lo largo de la evolución que está representada por este cuadrado. Fíjense, el cuadrado y el círculo son formas distintas. Entonces lo que quiero representar con eso es que tenemos estructuras de proteínas distintas. O sea, esta proteína circular no se parece en nada a esta proteína representada por el cuadrado. Sin embargo, ambas hacen la misma función. Las dos son capaces de hidrolizar el mismo enlace, por ejemplo, un enlace glicosídico, en el caso de la glicosilhidrolasa. Lo más interesante es que como ambas soluciones para el mismo problema se desarrollaron de forma independiente, además de tener una estructura distinta, ¿cierto? Porque han seguido caminos evolutivos distintos, eso es más o menos obvio, tienen mecanismos distintos, porque la solución no necesariamente es la misma. Entonces aquí les muestro un poco qué es lo que uno observa en la glicosilhidrolasa actual. Lo que uno observa es que, dado que esto se ha ido, un problema, ¿cierto?, que la naturaleza ha ido solucionando por caminos distintos para llegar a una convergencia funcional, los mecanismos son distintos. Entonces uno cuando va a la naturaleza y busca las enzimas que degradan glicosilhidrolasa, lo que uno observa es que hay enzimas que funcionan por un mecanismo distinto a otras. Por ejemplo, hay muchas enzimas donde la solución para el problema es el uso de aminoácidos ácidos. Por ejemplo, aquí hay uno representado. Aquí abajo está el otro. Vamos a suponer que este es el sitio activo de una enzima. Y aquí está el sustrato, aquí está el azúcar, ¿cierto? Y el enlace que hay que cortar. Y lo que ocurre aquí, ¿cierto? Donde las flechitas lo que les muestran son desplazamientos de electrones que corresponderían a la catálisis enzimática de estas proteínas. Es una catálisis ácido-base, eso ustedes probablemente lo vieron en Bioquímica 1, y si no, lo van a ver con el profesor Vera. Por ahora lo vamos a dejar así planteado. Se forma, ¿cierto?, un estado de transición, que es el que está aquí, y luego entonces se resuelve la catálisis mediante el corte de los enlaces que se están formando en el estado de transición. Se libera entonces el azúcar. Fíjense que en este caso, una consecuencia de este mecanismo es que el azúcar hidrolizada queda, fíjense, con este OH hacia abajo. Esto es lo que se denomina, ¿cierto?, una configuración beta en la nomenclatura de la química orgánica de los azúcares. Ahora, otras enzimas, ¿cierto?, siguiendo un camino totalmente distinto, llegaron a la convergencia funcional, es decir, también son capaces de degradar azúcares, pero lo hacen con otro mecanismo, porque la solución que ellos obtuvieron fue distinta, la siguieron por un camino propio, evolutivo. En este caso, también la solución pasa por el uso de aminoácidos ácidos, que están representados aquí. Entonces aquí tenemos otro sitio activo, otros aminoácidos ácidos, tenemos aquí el enlace que se va a hidrolizar del azúcar, pero en este caso, si se fijan, se produce inicialmente un estado de transición donde se produce un intermediario covalente.
Fíjense que aquí está unido este aminoácido ácido que está aquí abajo, está unido covalentemente, ahí hay un enlace, si se fijan, con uno de los azúcares. En ese momento se produce un segundo ataque producido por una molécula de agua. Esta molécula de agua dona un hidroxilo, se produce un segundo estado de transición y se libera entonces la molécula cortada en el enlace glicosídeo. Este entonces sería un mecanismo de doble desplazamiento, donde tenemos un primer estado de transición y un segundo estado de transición a través de un ataque por el agua. Y si se fijan, la consecuencia de este mecanismo es que la configuración del azúcar que sale es distinta. Fíjense que ahora el OH este está para arriba. Si se fijan, el OH de acá está para abajo. Este sería en química orgánica un enlace con configuración alfa y sería la consecuencia visible de que evolutivamente hay enzimas que han elegido caminos distintos para la solución de un mismo problema. Bueno, el mecanismo este se llama de inversión porque la configuración se invierte del carbono anomérico, solamente por eso. Aquí se retiene. Se mantiene hacia arriba y aquí en cambio se invierte hacia abajo. Pero bueno, esos detalles, da lo mismo. Lo importante de toda esta historia, entonces, para no perdernos de qué estamos hablando, es que tenemos grupos de proteínas que hacen la misma función, pero no son ortólogos, sino que son proteínas que tienen convergencia funcional, que han llegado a solucionar el mismo problema por caminos distintos. Y la segunda convergencia que les voy a mostrar, y con esto ya estaríamos terminando, es lo que se denomina una convergencia estructural, no una convergencia funcional. Esta convergencia estructural es distinto, o sea, tiene que ver con que dos proteínas, ¿cierto?, provenientes de genes distintos, por caminos evolutivos totalmente distintos, llegan a la misma estructura de una proteína. El otro día nosotros vimos que la estructura también estaba relacionada con la homología, porque aquellas proteínas que son homólogas, ¿cierto?, y que tienen altos niveles de identidad, normalmente tenían la misma estructura tridimensional. Había una relación ahí con el RMSD y unas cosas que vimos ahí en ese. Esto es distinto. Esto es entonces que proteínas que no tienen relación evolutiva entre sí, convergen ahora en una misma estructura, tienen estructuras parecidas. A diferencia de la convergencia funcional, estos casos son mucho más raros. Es muy extraño encontrarse casos de convergencia estructural en proteínas, a pesar de que, por ejemplo, en ácidos nucleicos sí que hay algunos casos. Pero los más comunes que se han visto son los virus. Por eso le decía que tenía relación con el ambiente que estamos viviendo. Los virus normalmente, dentro de su esquema de infección y de funcionamiento, imitan a proteínas de los péteros. Por ejemplo, imitan al ligando de un receptor, que de hecho eso es lo que hace el virus del coronavirus, ¿no? Va a infectar. Es decir, las células tienen receptores en su superficie, son proteínas. Esos receptores normalmente tienen una función, y para ejercer esa función interaccionan con un ligando que normalmente es otra proteína. Y lo que el virus hace entonces es engañar a la célula, le presenta una proteína que no tiene nada, que no es su ligando, pero que es parecido al ligando. La célula lo reconoce como propio y entonces endosita el virus. Eso es uno de los mecanismos, hay varios más, con los cuales los virus, ¿cierto?, se infiltran, ¿cierto?, como caballos de Troya en la célula. Entonces ese es uno de los ejemplos interesantes de convergencia estructural, porque los genes con los cuales el virus imita la proteína no tienen relación de homología con los genes de los ligandos de la célula. Son completamente distintos, pero han convergido estructuralmente, es decir, llegan a la misma estructura. Al igual que en el caso anterior, este esquema de aquí explica un poco eso. Ustedes tienen un gen 1 de nuevo, ¿cierto?, y un gen 2. A través de distintos caminos evolutivos va cambiando, ¿cierto? Y uno lo que obtiene al final de cuentas, después de un largo periodo de evolución, es una proteína con una determinada estructura, que aquí yo la tengo como un círculo. Si se fijan en el otro caso, también la estructura tiene un círculo, porque lo que estamos diciendo con esto es que la estructura es la misma. Es decir, círculo y círculo en el fondo representan la misma estructura. Sin embargo, la función es distinta.
la convergencia estructural en este caso no hace que haya una convergencia funcional a priori. En un caso, en el mismo ejemplo que estábamos hablando, ¿cierto? En el gen humano probablemente este sea el ligando, y su función es ser un transductor de señales, pero en el caso del virus, esta proteína, ¿cierto? Que tiene la misma estructura, no es el ligando, sino que su función es facilitar la entrada del virus a la célula. Entonces, no tienen la misma función, pero sí tienen la misma estructura. Este tipo de convergencia, entonces, escapa a las relaciones de estructura que nosotros vimos el otro día relacionadas con la homología. Proteínas con altas similitudes de secuencia tienen alto parecido estructural, proteínas con muy bajas similitudes de secuencia tienen baja relación estructural, eso dado por los caminos de la homología, pero eso no se cumple en este caso, sino lo que aquí tenemos son proteínas completamente distintas, pero que convergen en la misma estructura. Y creo que eso es la última que tenía. Ya voy a dejar de compartir. Entonces, ¿duda o consultas con esta historia? Profe, entonces el problema que hay ahora con la duda de la efectividad de la vacuna del COVID, con las nuevas variantes que se han ido presentando, ¿tendría que ver con esto, con la evolución independiente? Claro, tiene que ver, claro, lo que pasa es que la vacuna en realidad lo que hace es generar anticuerpos. Bueno, hay respuesta celular también en las vacunas de RNA, que por eso son mejores que la del Sinovac, que es más bien humoral. Y ese anticuerpo reconoce a una proteína. Ahí hay una relación, ¿cierto?, del anticuerpo-proteína, del virus. Lo que pasa es que el virus se replica tan rápidamente que va cometiendo una cantidad enorme de errores en su replicación, y esos errores después se traducen en la secuencia de la proteína que reconoce el anticuerpo. Si hay demasiados cambios, y el epítope del anticuerpo ya no es reconocido por, o sea, del epítope de la proteína ya no es reconocido por el anticuerpo, la vacuna deja de funcionar. Entonces, tiene más bien que ver con la alta tasa de mutación del virus. Que en el fondo el virus, al mutar tan rápido, evoluciona súper rápido. Y de esa manera escapa a la vacuna. Pero no tiene que ver con la convergencia en este caso, sino que tiene que ver con una alta tasa de cambio del virus. Entonces, el epítope que reconocen los anticuerpos en algún momento ya va a desaparecer, producto de que el virus va cambiando tan rápido. Ahora, eso se evita en las... Bueno, eso se evita si es que por ejemplo, lo bueno de la vacuna Sinovac es que tiene, como es virus inactivado, tiene muchos epítopes, entonces el virus prácticamente tendría que hacerse de nuevo para escapar al sistema inmune. En cambio, las vacunas, hay otras que son de adenovirus, que traen una proteína, que es la proteína, un trocito de la proteína S, y ahí sí que es más fácil para el virus arrancarse, porque solamente tiene que modificar esa región, no tiene que cambiar completamente. Entonces, todas las vacunas tienen cosas buenas o cosas malas en relación al coronavirus. Pero el cambio en ese caso tiene que ver más bien con la alta tasa de mutaciones, de evolución del virus, más que con la convergencia. Eso. Gracias, profe, me quedó claro. Dudas, consultas, quejas. Yo sé que varios no vinieron la semana pasada y a lo mejor están, o sea, el otro día estaban perdidos, ¿no? Pero algunas, esto es la segunda parte de lo del martes, ahí ustedes van a ver la grabación y van a poder hacer el match de todo esto. Antes de irme, el viernes hacemos clases y recuperamos la clase perdida, entonces. No hay ninguna objeción con eso, nadie me dijo nada, así que yo supongo que no hay problema. Y el viernes también les voy a mandar el seminario. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuándo se entregaría el seminario que va a mandar el viernes? Eso le iba a preguntar a ustedes, porque en realidad me da lo mismo. ¿Cuánto necesitarían ustedes para leer un paper que no es muy complejo y contestar un cuestionario de 3 o 4 preguntas? Yo supongo que una semana debiera ser suficiente. Si una semana no es suficiente, ustedes me lo dicen. Es que el problema que tenemos es que la profesora Estela se atrasó con mandar su seminario, y entonces se nos juntó con el seminario de la profesora Mascayano, que también es para la próxima semana. Ya, y entonces si yo le doy 2 semanas, ahí sí podría. Yo creo que estaría bien 2 semanas. No sé ¿Ya? qué opinan los demás. Sí, a mí me parece bien. ¿Ya? Entonces lo dejamos en 2 semanas. El
el objetivo del seminario tiene varios objetivos. Uno de ellos es que ustedes puedan ver cosas que no alcanzamos a pasar en la clase. Por ejemplo, el seminario que yo les mandé, ustedes van a ver algunas técnicas interesantes para hacer mutaciones en los laboratorios. Y cómo uno puede usar eso, ¿cierto?, para hacer sus pequeñas modificaciones en proteínas en el laboratorio, mejorar función, incluso se tiene aplicaciones biotecnológicas. Entonces, ese es el primer objetivo, ver algo que nosotros no vemos aquí en detalle. Y el segundo, que es más importante, que es transversal, es que en los científicos en general, en los bioquímicos en particular, tenemos que estar muy al día en la literatura, y normalmente la literatura científica viene en inglés. Si usted toma un libro en castellano de la biblioteca, usted está con 5 años de atraso al tiro, porque es lo que demora entre que salga la edición original en inglés y que se haga la traducción y que llegue a la biblioteca. Entonces es importante, por lo menos el inglés técnico, empezar a practicarlo, porque eso le va a servir para el futuro luego cuando tenga que montar una técnica para la tesis, cuando esté trabajando en algún laboratorio, ¿cierto?, y le toque montar algo. No, lo más seguro es que vaya a tener que ir a la literatura de primera línea que está en inglés todo. Entonces el otro objetivo del seminario es que vayan adquiriendo esa habilidad. Y eso se hace leyendo. Leer seminarios es como hacer el servicio militar, y cuando uno lo hacen hacer flexiones, ¿cierto? Y uno es flaquito y alcanza a hacer 10 flexiones nomás. Pero después con el tiempo, si es que practica, ya llega a hacer 20, 30, 40 y 100, y después la hace con una mano. El seminario es lo mismo, al principio les va a costar muchísimo leer papers. Van a tener que tener el diccionario al lado todo el día y rayarlo entero. Pero con el paso de un año y medio después, ya eso no lo van a necesitar y van a leerlo mucho más rápido. Por eso me interesa el tiempo, por eso tampoco la idea es que yo le dé un seminario y usted me diga, no, mire, deme 2 meses, porque ahí pierde el objetivo. La idea es que ojalá usted vaya adquiriendo la habilidad de leer lo más rápido posible y comprender lo que se sale ahí lo más rápido posible. Ya, 2 semanas estamos bien entonces. Si tienen los otros 2 pendientes ahí a la cola, con 2 semanas estamos bien. Yo se lo entrego entonces el viernes, les voy a mandar, el seminario está subido en el mundo, ¿no? Yo lo que el viernes les voy a mandar es el cuestionario. Y a partir de ese día tienen 2 semanas para devolverme. Si alguien lo hace antes, me lo devuelve antes, no hay ningún problema. Las 2 semanas el plazo final, el deadline. Eso, y el viernes entonces hacemos la clase, y ahí recuperamos al tiro el timing y ya seguimos con el curso tal cual. Nada más por mi parte, si ustedes quieren decir alguna otra cosa. Si no, buenas tardes. Gracias. No, profe. Muchas gracias.